Aquí nos encontramos, mis queridos amigos. Soy Luis Fernando Escalona, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Y en esta ocasión te quiero hablar, siguiendo esta serie de videos de los libros editados por Ala de Avispa Editores. Hoy te quiero hablar de mi querido amigo Godofredo Rojas, de su libro Todos tus nombres, Emilia. Insisto, no es una serie de videos propiamente para venderte el libro, ¿sí? Por supuesto, me gustaría que lo adquirieras, disfrutaras de la lectura porque creo que son libros que valen la pena. Te he hablado de algunos ensayos. Esta es una novela. Increíble, maravillosa, muy entretenida. Todos tus nombres, Emilia. ¿Cómo surge este libro? Este libro es muy interesante la historia. Yo te he contado, o sea, si es la primera vez que ves, te voy a contar el contexto brevemente. Si ya lo has visto, te pido tantita paciencia. Una de las cosas que me gusta de la labor del editor es la amistad que se puede generar con alguien que en primera instancia es tu cliente, ¿no? El lado humano es algo que me gusta rescatar en el aspecto editorial. Y es muy curioso porque yo a Godofredo lo conozco en el año 2022. En ese año, empezando el año, comencé a difundir información para la apertura de un taller digital de escritura creativa o de narrativa. Y en ese primer grupo que tuve estaba Godofredo. Entonces comenzamos a trabajar, comenzamos nuestras sesiones, les dejaba yo tareas, teníamos nuestra sesión, hacían sus ejercicios. Y comenzaron algunos de ellos, a despertar inquietudes de ideas que tenían para escribir novelas, para escribir series de cuentos y demás. Entonces, pues bueno, el taller pues, duraba 8 semanas, una sesión semanal. Cuando terminamos el taller, Godofredo, Felipe, Etel e Ilia, 4 de los 7 integrantes del taller, me dicen que quieren continuar, que si no tengo otro taller, les digo, no, solamente tengo ahorita este y es el que estoy promocionando, ya estaba yo trabajando con un segundo taller, ¿no? Y me dijeron, pues vamos a vernos, vamos a seguir viéndonos, hagamos un nuevo taller, sigamos trabajando textos, porque ya estamos encarrerados y tenemos proyectos. Y dije, bueno, pues qué padre, ¿no? Y hasta la fecha, gracias a ellos, los adoro. Hasta la fecha seguimos trabajando todos los martes de 7 a 9 de la noche, horario Ciudad de México, en nuestro taller de narrativa permanente. Es un taller donde trabajamos nuestros proyectos personales, cuento, novela, hacemos ejercicio de ensayo, de poesía también, nos abrimos a distintos géneros, comenzamos ya a mezclarlos, ¿no? A experimentar. Y gracias a este trabajo han salido 3 antologías. Pero yo cuando, o sea, me regreso tantito. Yo cuando abro estos talleres, no los abrí con un objetivo editorial, ¿sale? En ese entonces, pues estábamos saliendo de pandemia, medio saliendo de pandemia. Todavía aquí en casa estábamos muy encerrados por situaciones personales. No queríamos, no podíamos contagiarnos de COVID. Entonces estuvimos aislados 2 años prácticamente, ¿no? Entonces, un día me contacta Godo, me dice que tiene un proyecto de novela y que le gustaría que yo lo leyera, que si conocía algún editor, pues le dije, pues más bien, él ya había empezado a trabajar en la parte contable de Ala de Avispa, entonces, bueno, sabía de la existencia del editorial. Me pasó su texto, lo comencé a leer y me llamó mucho la atención. Dije, está muy padre, o sea, trabájalo. Ya llevaba camino trabajado. Él quería ir implementando las herramientas que veíamos en el taller, entonces comenzó a pulirlo, nos pasaba semana a semana algún avance, a mí me daba otra cosa, y de pronto salió el tema, me dijo, me gustaría publicar con Ala de Avispa. Y yo a la avispa la tenía detenida en ese aspecto. Eh, Creo que los últimos libros que habíamos publicado venían del 2017, que era el volumen 3 de Guerreros Celestiales, am, El Camino Viejo hacia una vida nueva de mi amigo Ryan Balmore, El libro de las almas de mi querido Dardo García, paz descanse.
mi querido Lalo, y algunas otras proyectos que teníamos. Pero lo detuve y lo detuve por diversas razones. Uno, para enfocarme a mi obra literaria, otra porque había mucho trabajo y otra porque en ese entonces, que ese es motivo para otro video, eh, quise dejar de escribir y retirarme de la vida literaria. Ya te contaré después de eso. Pero bueno, el chiste es que cuando me contacta Godofredo y me dice, quiero publicar, yo no tenía planes de reactivar a la Avispa, seguía viva y trabajando gracias a proyectos de eh, corrección de estilo, manuales, redes sociales, sobre todo diseño de páginas web, porque legalmente Ala Avispa absorbió a la empresa de mi mamá, castillos.com, que tiene ya más de 25 años en el mercado digital con diseño y hospedaje de páginas web, pionera. Afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, mi mamá es pionera en la red. Eh, se mantenía con vida gracias a eso, ¿no? Porque bueno, yo no tenía tiempo y después comenzaron a suceder muchas situaciones. Pero lo de Godofredo me vino a mover el terreno y dije, sí, pues es un editorial, o sea, debería activarse como tal, ¿no? O reactivarse como tal. Entonces comenzamos a trabajar en la parte contable, poner cosas en orden, ponernos al corriente por algunas situaciones que teníamos por ahí con nuestro anterior contador, un bueno para nada, pero en fin. Y comenzamos a trabajar y desde la parte literaria pues salió el publicar esta novela. Entonces, cuando yo la leo completa, aparte el tema está muy interesante porque pues es una mujer venezolana que viene aquí a México y tiene esta situación de llamarse Mariela, Emilia, Valeria. Fatana, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Por qué tanto misterio? Y por supuesto a su enamorado Matías, ¿no? Entonces tienes mucho esta funky tension, ¿no? Entre estos dos personajes y es lo que crea, por supuesto, todo el desarrollo de la historia, ¿no? Es una historia donde hay amor, donde hay amistad, donde hay intriga y además, en un segundo contexto, hay crítica social, por supuesto, habla del tema de los migrantes, de la política, hay contexto deportivo, musical. Godo siempre tiene la presencia de la música, te da muchísimas referencias, ¿no? Que eso está padrísimo porque te sitúa en contextos que quizá nosotros ya no vivimos, pero gracias a su historia podemos imaginar y entender cómo es que se mueven sus personajes y con base en eso, pues salir adelante en esta historia realmente maravillosa que a mí me cautivó y me llenó de muchísimo entusiasmo para reactivar la empresa. Gracias a eso, por consecuencia, pues obviamente salieron las antologías de narrativa permanente, ya llevamos tres, una cada año, vamos por la cuarta, este 2025, y bueno, de ahí han salido otros proyectos, ¿no? Te contaba yo que Godofredo nos trajo a Carolina Aro, la autora de No temas, que yo estoy contigo, y bueno, así han salido muchas cosas, ¿no? Godofredo Rojas para este 2025 tiene también una sorpresa que ya en próximos meses te estaremos anticipando, la publicación de un nuevo libro, que no te voy a decir ahorita de qué trata, ya hablaremos de eso más adelante, va a valer mucho la pena. Pero este libro, Todos tus nombres, Emilia, en esta historia de amor, de, de intriga sobre todo, reactiva por supuesto esta actividad y bueno, ya de ahí pues hemos seguido el camino por fortuna. Es una novela donde conocemos a Mariela. Mariela es acusada de asesinato y de un asesinato de alguien importante, y entonces cobra fuerza a nivel nacional. Y Matías, que es un asesor financiero, la reconoce de inmediato. Pero dice, yo no la recuerdo como Mariela. Ella se llamaba Emilia. ¿Qué pasa aquí? Y entonces eh, comenzamos a conocer la historia que había detrás entre Matías y Mariela o Emilia. Y entonces comienza toda esta tensión, ¿no? Y sobre todo que está muy bien escrito, juega mucho con estas rupturas temporales entre el presente y el pasado, narrador en tercera persona, narrador en primera, entonces te da mucho ese acercamiento y tiene situaciones muy
que son constantes en la literatura de Godofredo. A Godofredo también lo puedes leer en la página de El Espejo, elespejo.org. Es un espacio de publicaciones. En origen, El Espejo, hace muchos años, fue una revista literaria que unos buenos amigos y yo fundamos a finales del siglo pasado, de las primeras revistas en Internet que hubo de literatura, pero que conservando el nombre del dominio, pues lo hicimos como un espacio de publicaciones para los participantes de estos talleres. Entonces, si te interesa también leer crónicas, ensayos y cuentos y algunas otras cosas más breves, ahí también puedes conocer a Godofredo y a muchos otros que están por ahí publicados y que la verdad es que vale la pena mucho acercarse a su literatura, de todos ellos, de todas ellas. Entonces, yo te motivo a que leas esta historia, a que conozcas a Godofredo. Es un autor mexicano contemporáneo que vale la pena leer, que vale la pena comenzar a estudiar su obra, porque creo que sí tiene mucho valor literario que podría ser rescatable como propuesta inicial y sobre todo como análisis, desarrollo y contrapropuestas a la larga. Creo que sí puede ser un libro que se lea y bueno, tan así que gracias a ello, gracias a la difusión que se hizo, con librerías y demás. Logramos también presentarlo en el Centro Escolar del Lago, gracias a nuestra amiga Susana Salcedo del Bazar del Libro. Qué bueno, pues llegó a muchos jóvenes. Entonces, es una novela que se puede leer en términos juveniles, por supuesto, y a nosotros que ya somos un poco más adultos, más maduros y demás, pues claro que nos va a entretener desde cualquier arista, porque hay referencias, insisto, musicales, deportivas, habla mucho del béisbol, del fútbol, de ciertos contextos que nos ha tocado vivir o que hemos conocido gracias a otras personas. Entonces, claro que se hace una humanidad grande y entrelazada. Y eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Que podemos salir más humanizados, más creativos y reflexivos, y sobre todo con estos regalos que a nivel editorial, los regalos inesperados que de pronto da el oficio, pues es encontrarte no solo un participante, sino encontrarte un buen autor y sobre todo un excelente amigo en Godofredo Rojas, un hombre que vale la pena leer. Te invito a que te acerques a su obra y a que sigas pendiente de lo que estamos haciendo para ti en este año a través de Alada Vispa Editores.